Bienvenidos a Fábulas Yorubas, un espacio donde las historias ancestrales del pueblo yoruba cobran vida. Aquí encontrarás relatos llenos de sabiduría, magia y enseñanzas que conectan con nuestras raíces y espiritualidad. A comienzos del siglo XX, aún resuena la historia de Margot Ponce Urgeit, quien en 1905 se consagró con Yemayá, pero durante el asiento surgió una manifestación inesperada. Babalú Ayé se presentó, reclamando una cabeza que le pertenecía. Este evento obligó a buscar a la única persona que podía mediar en tan delicado asunto, Ña Pilar Fresneda. Ella, sin titubeos, resolvió el conflicto y ubicó al oricha de las enfermedades donde debía estar. Desde ese día, se convirtió en la madrina de Margot, quien sería conocida a partir de entonces como Margot San Lázaro. Babalú Ayé, sincretizado con San Lázaro, despierta una devoción profunda en el pueblo cubano. Es el centro de una de las procesiones más emotivas que se celebran en la isla. La figura de este oricha ha sido documentada ampliamente por Lacier Zamora, cuyo estudio detalla el culto en toda su dimensión. En la cosmogonía yoruba, Babalú Ayé fue expulsado de su tierra. Su palabra quedó silenciada en el Odun Metanlá. Solo recibió auxilio de Elegua, Ochun y Changó. Siguiendo el consejo de este último, llegó entre los Arará, quienes lo comprendieron y proclamaron su rey. Esta acogida marcó la distinción que se conserva en Cuba entre los cultos Lucumí y Arará. Mientras que los practicantes de la Ocha intentaban preservar su culto apoyándose en las ceremonias de Obatalá, Yemayá y Ochun, los Arará, quienes sí lo asentaban directamente, preservaron un mayor número de cantos, ritos y ceremonias. Por ello, muchos olochas cubanos han adoptado la doble vertiente, la versión Lucumí y la versión Arará de Babalú Ayé. Esto ha generado no pocos debates, ya que los Arará defienden como un derecho propio el consagrarlo directamente. Ña Pilar Fresneda, de origen Arará, fue asentada en Matanzas, aunque nuevas investigaciones de la doctora Luisa Martínez O'Farrill confirman que nació en El Cotorro, en La Habana. En Matanzas mantuvo un cabildo Arará y recibió enseñanzas de mujeres africanas notables como Ña Filomena Alochorhue y Romualda Donepó, hijas de Afrá, conocido como Elegua entre los Lucumí. También aprendió de su madre, Ña Francisca Eleguasi Pesejigue. En sus ceremonias, cuando asentaba a Babalú Ayé, no realizaba el itá de forma tradicional. En su lugar, el oricha bajaba a través de alguno de sus caballos y era éste quien hacía los vaticinios. Durante el Igbodu, el oriaté Lucumí tenía un papel limitado. Luego abandonaba el recinto y Ña Pilar continuaba con sus ceremonias secretas, que aún hoy se mantienen bajo una estricta reserva. Pasado el tiempo, con la aparición de los Obara, fue la misma Pilar quien integró a los Awoses en el itá, cuando sus hijos Bartolo y luego Víctor se hicieron babalawos. Esta adaptación quedó incorporada y perdura hasta la actualidad. Los consagrados en la regla Arará, que vivían en La Habana, debían ir a Matanzas para presentarse ante los tambores homónimos. Como esto suponía un esfuerzo considerable, Pilar mandó a construir un juego de tambores, los juramentó en Matanzas y los trasladó a La Habana. Ese juego de tambores se conserva en Pogoloti, en casa de Ofelia Bonilla, Oló, Ochun y nieta religiosa de Pilar. Ella los guarda con veneración. Los otros dos únicos juegos conocidos pertenecieron a la africana florentina Zulueta. Uno está en Matanzas y otro en Perico. En la rama de Pilar es obligatorio hacer el ebó del año, un acto que ha caído en desuso, pero que en su linaje sigue siendo requisito indispensable para consagrar a alguien. Pilar fue rigurosa y coherente en su culto a Babalú Ayé. Visitaba hospitales con sus ahijados para brindar ayuda espiritual a quienes lo necesitaban.
Dejó una larga estela de ahijados como el aguó Víctor Gómez, Taurina Montalvo, Severiana Torres Martínez, entre otros. Todos ellos y sus descendientes han protegido fielmente su legado. Entre todas las iyalochas de La Habana que conocieron profundamente a Babalú Ayé, ña Pilar Fresneda se erige como una figura indiscutible. A inicios del siglo XX, Fernando Ortiz publica en 1906 el libro Los Negros Brujos, el primer intento sistemático por estudiar las religiones africanas en Cuba. Allí, en la página 181, predice el fin del culto a Obatalá tras la desaparición de los africanos nativos. Lo que no previó fue que, mientras él estudiaba estas prácticas, las iyalochas Andrea Trujillo y Munda Rivero estaban asentando a Susana Cantero en regla, continuando una línea viva de consagraciones. Munda Rivero, Oní Yemayá, había sido asentada en 1896. Murió en 1930 con 34 años de Ocha. Era hija de ña Mariana, una africana lucumí, y junto a Obadimeyi desarrolló un conocimiento profundo sobre Agayú, del cual se convirtió en experta. Fue una de las iyalochas que más ahijados consagró, algo inusual en su tiempo. Su ahijada, Susana Cantero, continuó su obra. Desde regla, consagró a muchísimas personas. Si se suman los ahijados que también recibió como Oyugbona, se aproxima a la cifra de 100, lo que representa una cantidad extraordinaria para la época. Entonces, la tradición dictaba que el Iyawó preguntara al Dilogún quién debía ser su madrina. Una vez identificada, debía depositar 2 cocos, un plato y 2 velas a los pies del oricha de esta, para que se determinara también la Oyugbona. En 1911 se funda el barrio de Pogoloti, en Marianao. Aunque su nombre original fue Redención, se conoce por el apellido del empresario Dino Pogoloti, quien construyó 1000 casas obreras inauguradas por el presidente José Miguel Gómez. Debido a sus bajos alquileres, muchas familias humildes se mudaron allí. La lejanía del centro habanero ofrecía cierto respiro para el ejercicio de la regla de Ocha, aunque las incursiones policiales en los años 20 fueron frecuentes. La densidad de practicantes en Pogoloti es notable. Por ello, y por la gran cantidad de religiosos destacados que han vivido allí, la comunidad santera lo llama hoy Tierra Santa. A comienzos del siglo XX, Damiana Acosta entra al Igbodu como hija de Ochún y sale como Alá Agayú. Por primera vez en Cuba, se ve un oro de Ochún para Agayú. Años más tarde, en 1924, se consagra a Asunción Búcelo. Durante la ceremonia, su rostro cambia y aparece la presencia de Agayú. Su madrina, Siriaca López, Oló Ochún, esperaba que su ahijada recibiera la dulzura de Ochún para fortalecer su feminidad, pero lo que se impuso fue la fuerza masculina del volcán. Obadimeyi advirtió que aquella no era una manifestación de Ochún, pero esperaron al día de Itá. Como no se confirmaron odunes de Agayú, se decidió mantenerla con Ochún con oro para Agayú. Durante los 16 días que duraban los tronos en casa de Siriaca, Asunción fue visitada por muchos olochas, curiosos ante un fenómeno tan raro. Quienes la vieron montar a Agayú en ceremonias de Añá recuerdan que era tan genuina la posesión que parecía que todos los orichas bajaban al verla danzar. Muchos olochas respetados llegaron a desear ser Alá Agayú. La última vez que subió con Agayú fue el 10 de octubre de 1966, durante un cari ocha que hacía a su ahijada Esther Ugarte. En esa casa se seguía respetando el trono de 16 días. Hacia la tercera década del siglo XX, Agayú se consolida en La Habana. Su imagen temida comienza a transformarse. 2 mujeres fueron clave en este proceso, Damiana y Asunción. La primera, influenciada por su experiencia personal y con ajustes ceremoniales sugeridos por Munda Rivero,
empezó a entregar a Gayú a través de Ochún y no de Changó. Asunción, en cambio, nunca entregó su oricha por Ochún. Respetó la vía tradicional a través de Changó, más indirecta que la usada en Matanzas. Sin embargo, promovió que los Oló Ochún incluyeran a Agayú como oricha adicional, lo que representó una novedad frente a la estructura impuesta por la Lukumi Efuche, quien había definido los orichas reglamentarios. La consolidación definitiva de Agayú llegaría 18 años más tarde, impulsada por Obadimeyi y Nicolás Angarica. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia afrocubana. Hasta el próximo capítulo, que la sabiduría de los orichas te guíe siempre. Si te gusta mi contenido, sígueme y dame un like cargado de fe para que nunca te falten mis bendiciones.